Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos al webinar de Testing QA de Educación IT. Bienvenidos todos, mi nombre es Emanuel, Emanuel Monti, yo soy manager del área de QA de FIDO en una empresa del agro, y vamos a estar viendo un poquito este mundo de testing, de QA y de un poco de qué se trata el curso. Así que bueno, bienvenido a todos. Como les decía, mi nombre es Manuel, yo ya hace unos años que trabajo en testing, ya cerca de 15 años, más de 15 años trabajando en este mercado de calidad de software, y ya hace varios años también dictando los cursos en educación IT sobre todo esto. La idea de la charla de hoy es contarle un poco sobre lo que es el curso, sobre qué temas vamos a tratar, cuál es el objetivo que sigue el curso, y también contarle, para los que no conozcan y demás, de qué se trata esto que es del testing, del software testing, del testing de sistemas. Entonces, vamos a comenzar. La idea es ver todos los principales temas que va a tener el curso. El curso son 18 horas, es un contenido muy, muy amplio. Nosotros ahora vamos a ver en el transcurso de una hora más o menos, el tiempo que nos lleve, los principales temas que nos van a servir de guía para también entender qué es testear y qué es testear el software y qué es el tema del testing. Entonces nos va a ir sirviendo para las dos cosas. En general, el curso tiene como objetivo darle una puerta abierta para que puedan comenzar a trabajar e investigar y intrometerse en este mundo que es el QA, el software, el testing de software, ¿bien? ¿Por qué? Porque no hace falta conocimientos previos como para empezar a hacer el curso. Si hay gente que viene con algunos conocimientos previos, ya sea de sistemas en general, porque estudia en la facultad o porque trabajó en otro perfil dentro del desarrollo de software, desarrolladores o funcionales, a lo que fuera, bienvenido, pero el curso está orientado a empezar desde cero, con esa idea, justamente, de que no tengamos muchos conocimientos previos necesarios para poder entender el curso. El curso consta de 6 módulos que resumen las principales tareas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, cada uno de esos módulos le va a ir abriendo, como yo le digo, una puerta para conocer de qué se trata, nuestras tareas y demás. Entonces vamos a empezar con los primeros módulos, que son conceptuales, son conceptos teóricos y demás, para que podamos después ir haciendo prácticas reales incluso de lo que trabajamos en nuestra misma empresa y demás. Vamos a ver cómo escribir o diseñar los casos de prueba, cómo ejecutamos las pruebas. Tenemos un módulo dedicado a lo que es automatización de testing y otro módulo dedicado a lo que es pruebas de performance, que son introductorios, bien, para conocer de qué se trata la automatización de test y de qué se trata las pruebas de performance. Y a partir de ahí puedan conocer si realmente les interesa y conocer lo principal. Y por último se cierra con un módulo de gestión de equipo de testing, cómo gestionar los diferentes proyectos que hay dentro de software. Y vamos a ir viendo algunos temas que también nos van a ir llevando, y yo les voy contando un poco de qué se trata cada cosa. Las pruebas de automatización se pueden realizar principalmente con Selenium, que es lo que se utiliza generalmente para automatizar aplicaciones web. Y dentro de Selenium se puede codificar con
cualquier lenguaje de programación. Selenium es una plataforma de código abierto, entonces pueden utilizar cualquier herramienta. Un poco de herramientas también vamos a ver hoy, de cuáles son las principales herramientas. Pero digamos que Selenium es la herramienta estrella o principal dentro del mercado para automatizar aplicaciones web. Y después tenemos a automatizar aplicaciones que no son web, que son de escritorio, o sea, que se instalan directamente en nuestros ordenadores. Eso Selenium no va. Utilizamos otras herramientas como Qtp o demás, que ya son pagas y son más costosas. Por lo general, el test automatizado en aplicaciones de escritorio es un poquito más complejo. Bien. Bueno, le decía, vamos a empezar un poco con los temas y también le voy a ir contando a lo largo de la charla de qué se trata el curso. ¿El tester qué hace? Principalmente, vamos a contar qué es lo que hace el tester. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros velamos, somos los encargados de mantener la calidad del software. Bien, de tener una calidad, de llegar a la calidad del software esperada. Por ende, tenemos que saber qué es calidad. Y es por donde empezamos, es decir, empezamos un poco antes de lo que es testing en sí. Empezamos por lo que es calidad en software. Calidad en software es, a diferencia de otras cosas que nosotros decimos en cuanto a calidad, porque tal vez nosotros, fuera del software, tal vez vemos una remera y decimos que es de buena calidad porque, no sé, tiene buen material, está hecho con un buen material, tiene una buena textura y el material es bueno. En el software no es tanto así, sino que la calidad se define por qué tanto el sistema cumple con las necesidades del cliente, principalmente. Y eso es lo que vamos a estar trabajando y midiendo y tratando de alcanzar. No vamos a medir que el sistema funcione como debería funcionar para nosotros, o para el desarrollador, o para el analista, o para la persona en general, sino como fundamentalmente lo pidió el cliente. Y nosotros al cliente sí lo guiamos a tener una buena calidad y a tener buenos requerimientos. Que ahí es donde nace todo. Nosotros en software todo nace por los requerimientos, por los pedidos que nos hace nuestro cliente, quien nos contrata, nos realiza pedidos, es decir, bueno, yo quiero que mi sistema funcione con inicialización, con registro de usuario, diferentes cosas que nacen como requerimientos que son muy escuetos y muy simples, redactados con muy poca información, y es la entrada a todo el proceso de desarrollo de software. Luego vienen los analistas funcionales y demás, eso se va ampliando más, se van analizando más en detalle, y se va haciendo análisis cada vez a un nivel más bajo. Entonces, eso es lo que primero vamos a aprender y es lo que vamos a estar midiendo durante todo nuestro trabajo como tester. Nuestro trabajo como tester se centra en realizar muchas actividades que todas tienen el mismo objetivo, asegurar la calidad del software. Una calidad que por lo general no decimos blanco-negro, es decir, no decimos este software o este sistema tiene calidad o no lo tiene. O funciona bien o funciona mal. Si no lo medimos en un tema de grados, es un grado, digamos, hablamos de porcentaje o de qué tantos requerimientos están cubiertos o de qué tantos pedidos fueron evaluados y fueron verificados correctamente y demás. Es un tema de grado, de avance, de qué tanto el sistema cumple con los requerimientos del usuario. ¿Bien? Esto es la definición, lo que están viendo, de lo que es calidad. Una cosa que no les mencioné, el curso está basado en los conceptos según la norma internacional de testing que se llama ISTQB. Es una certificación internacional de testing, el ISTQB, y los contenidos están
sacados en gran parte de ahí, de la primera certificación de la Foundation, del primer nivel de esa certificación. Entonces van a ir viendo por ahí que en algunas presentaciones más dice ISTQB, porque está sacado ahí y de paso vamos aprendiendo un poquito sobre la certificación, sus normas, sus definiciones y más, para que nos ayude después a estudiarla y poder certificarla, ¿bien? Entonces, tenemos por ahí un plus porque vamos viendo ciertos conceptos y ciertas por ahí preguntas que ya sabemos que aparecen en los exámenes de la certificación, ya lo vamos a ir viendo en el curso de arranque. Ahora, ¿por qué un cliente o una persona que contrata un sistema quisiera tener un equipo entero que le esté validando la calidad o sus pruebas? Hace mucho tiempo, cuando empezó el desarrollo de software, el rol de QA, si bien por ahí existía, no estaba tan fortalecido como lo está hoy y con tanta importancia. Hoy en día se está pidiendo muchísimo de este rol porque los mismos clientes lo están pidiendo mucho y porque se está dando cada vez más importancia al rol del QA dentro de un proyecto de desarrollo de software. Porque han entendido, básicamente, estos, por lo menos, hay muchos más beneficios, pero por lo menos estos 4 beneficios que los clientes obtienen cuando invierten en la calidad del software. Bien. El primer beneficio, por sobre todas las cosas, el más importante, es que se está entregando, el cliente se asegura que le entreguemos un sistema que de arranque cumpla con los requerimientos que solicitó originalmente. ¿Bien? Esto, desde ya que provoca la satisfacción de los usuarios, retiene los clientes de nuestra empresa que nos va a utilizar. Pero yo creo que por sobre todas las cosas, las empresas se están dando cuenta de que no necesitan un sistema en la web funcionando, sino necesitan que funcione bien. Por el aspecto, por el cuarto punto que dice que es un aspecto competitivo. Hoy en día todas las empresas que están en la web, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo los e-commerce, las tiendas virtuales que están en la web, hay algo que tienen muy claro, que pueden vender el mejor producto, pueden tener buenas ofertas, dentro de todo ser competitivo, pero si su tienda virtual no responde al usuario final en el tiempo y forma que el usuario final lo está requiriendo, o si tiene un error, todos nosotros como usuarios finales en la web estamos a un clic de estar en otra página comprando lo mismo. No nos cuesta nada cerrar una pestaña, abrir la otra, y tal vez en menos de un minuto ya estamos comprando el mismo producto en otro sitio. Entonces, el hecho de tener un sistema lento, el hecho de tener un sistema, bueno, ni hablar con errores, o el hecho de tener un sistema que no se entienda, son lujos que hoy las empresas no se pueden dar. Bien, hoy un sitio tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente, sobre todo tiene que tener mucha usabilidad. También vamos a ir viendo qué es usabilidad, qué es usabilidad web, que es un mundo en realidad, pero nosotros también, uno de los tipos de testing que hacemos es sobre la usabilidad web, sobre qué tan fácil es un sistema de utilizarlo y de aprenderlo. Un sistema debería ser fácil de utilizar para cualquier persona y de entenderlo. Es decir, cualquier persona tendría que ir a una tienda virtual, comprar su producto por primera vez sin conocer la tienda, sin tener ningún problema ni ninguna duda durante la compra, y hacerlo en la menor cantidad de pasos posible. Ese es un aspecto de los sitios web muy importante que lleva una técnica dedicada de testing para ese tipo de aspectos de los sistemas web. Bien. En definitiva, tener un software de calidad le va a representar a los usuarios finales lo que es dinero, básicamente. Cada persona que se va en nuestro sitio
es pérdida, es dinero, son potenciales ventas que no hacemos o potenciales objetivos que no terminamos de lograr con nuestro sitio. Justamente un poco todo lo contrario que pasa cuando no tenemos validada la calidad de nuestro sitio. Bueno, es todo esto, ¿no? Tenemos un sistema lento. Esto que se menciona acá que es difícil de utilizar es justamente cuando un sistema no tiene usabilidad. Ustedes entran a un sitio a buscar algo y ese sitio es complejo de utilizarlo. Ustedes le encuentran, no sé, comprar una entrada para un cine o reservar un viaje con un avión, un vuelo. Si eso que ustedes quieren hacer en el sitio les resulta difícil de implementarlo, ese sistema no tiene usabilidad web. No fue validada ese aspecto del sistema. Por ejemplo, ese aspecto del sistema es igual de importante porque el sistema en sí no funcionara o directamente tuviera errores. En definitiva, el cliente o el usuario final no puede hacer lo que fue a hacer a este sitio web. Entonces, con todas estas características negativas que están, la calidad del software viene a solventarlas, ¿no? Y viene a validar que realmente esto no ocurra. Ahora sí, para validar la calidad de un software, ¿qué hacemos? Probamos. Y el hecho de probar, y ahí sí, lo que es testing y demás, el hecho de probar en realidad va mucho más allá de lo que por ahí se nos viene rápidamente a la cabeza, que es sentarse delante de un software y probar a ver si funciona bien, si no muestra ningún mensaje de error o si hace lo que tiene que hacer. Eso puede ser una de las cosas que hacemos, pero debe ser el 20% de todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. Porque el testing va mucho más de ejecutar, es un proceso completo de un proyecto de testing. Yo después les voy a mostrar en uno de los slides un gráfico de cómo es ese proceso. Pero va mucho más allá, nos tomamos mucho tiempo para analizar los requerimientos, para definir qué vamos a probar o escenarios de prueba. El rol del tester trabaja muy a la par de los analistas funcionales, por ejemplo. Tienen un perfil bastante similar, esos dos roles, porque tienen un perfil, una visión funcional del sistema, es decir, ven al sistema funcionalmente y no lo ven técnicamente como tal vez lo pueda ver un desarrollador. Entonces, el tester últimamente, con los últimos años, el rol ha crecido tanto que comienza a trabajar en los proyectos mucho tiempo antes de que haya algo para probar. Nosotros en los proyectos empezamos a trabajar en la mayoría de los proyectos desde el momento inicial, desde el momento cero del proyecto, cuando tenemos el primer contacto con el cliente. Desde ese momento ya hay un tester trabajando con el equipo, mucho tiempo antes de que el cliente nos diga los requerimientos o que se comience a desarrollar y ya tengamos algo para probar. Porque ya con el perfil del tester y con todos los conocimientos que va adquiriendo y técnicas que utiliza, va produciendo mucho valor agregado en cuanto a las reuniones que va participando y demás. Además de probar y de encontrar errores, el tester, nosotros tenemos ciertas técnicas y actividades que hacemos, que además de encontrar los errores, trabajamos para prevenir esos errores, es decir, para que esos errores nunca sucedan. Desde el testing podemos hacer que los errores en realidad nunca sucedan, que nunca se haya codificado un error y que lo terminemos viendo recién cuando estamos probando el software. Hay muchos errores que nacen mucho tiempo antes de que se codifica. Bien, hay errores tal vez en el análisis funcional, hay errores en la especificación de la arquitectura del software, en el diseño, en el prototipado,
muchos errores en esas etapas de análisis que después, como no se identifican, se terminan pasando, codificando, y lo terminamos viendo nosotros recién cuando lo vamos a probar, o en el peor de los casos, cuando el usuario lo está probando en nuestro software, el cliente. Testing va mucho más allá que probar. ¿Es una de las cosas que hacemos? Sí, una de las principales cosas que hacemos, sí, pero en realidad esa ejecución lleva una preparación muy amplia, con muchas actividades técnicas, reuniones, conocimientos y demás que trabajamos, planificamos para poder llegar a ese momento de ejecución. Y el testing, también, como para ir cambiando un poquito la visión común que tenemos del testing, tiene varios objetivos. Obviamente, el principal es encontrar errores. ¿Okay? Desde ya, probamos para encontrar errores como objetivo fundamental y principal de nuestro trabajo, es encontrar todos los errores posibles para que esos sean corregidos. Cuando los errores que detectamos son corregidos, aumenta la calidad del sistema. Entonces, llegamos a nuestro objetivo, que es tener cierto grado de calidad de nuestro sistema. Para eso trabajamos y para eso hacemos todo. Pero también hay otros objetivos importantes también. Bueno, uno, como le decía, que prevenimos defectos, no solamente probamos y detectamos defectos cuando tenemos el software y ya lo estamos probando, sino que detectamos defectos mucho tiempo antes. Al detectar los errores mucho tiempo antes, hacemos que los costos de los proyectos, el costo que lleva a desarrollar un proyecto, sea mucho menor. Si se dan cuenta, a ver si se los puedo explicar. Hoy encontrar un defecto en un sistema, cuando lo estamos probando, lo estamos ejecutando ese sistema, y encontramos un defecto, si ese defecto en realidad identificamos que nació, no fue un problema del desarrollador, sino fue un tema más de un analista funcional que tuvo un error en su definición, y por ende eso se trasladó al desarrollo, y por ende eso se trasladó al sistema. Todo ese tiempo es pérdida, digamos. Nosotros podemos detectar ese error directamente cuando nace, que en este caso es la especificación funcional. No ahorramos que el desarrollador lo codifique, que se despliegue en nuestro ambiente y que nosotros recién ahí vayamos a probarlo para recién ahí identificarlo. Al prevenir los defectos, encontramos los errores antes y obviamente que abaratamos los costos. Otra actividad o objetivo muy importante del equipo de testing es la capacitación que terminamos dando a nuestros clientes o usuarios finales. ¿Qué pasa? El rol del tester termina teniendo un conocimiento muy, muy detallado y muy a bajo nivel de lo que es del software que está trabajando. ¿Bien? Lo va a conocer completamente. Cada persona o cada rol dentro de un proyecto de desarrollo de software tiene una visión del sistema. Bien, tal vez un PM tiene una visión muy general del sistema porque es lo que le interesa y sabe para qué va a servir el sistema, cuáles van a ser sus objetivos y demás. Y hasta ahí llega la visión que pueda llegar a tener un PM. Un analista funcional lo va a ver los requerimientos, lo va a ver también en forma general, un poquito más detallada, pero siempre en qué es lo que tiene que hacer el sistema. Un desarrollador puede conocer seguramente conocerá solo la parte que desarrolló y nada más, y no lo general del sistema. Nosotros, como tenemos que probar el sistema y encontrar errores, y el hecho de encontrar errores implica ser muy detallista y probar todas las variantes posibles del sistema, y ser muy minucioso y conocer a fondo el sistema, nos deja en una posición que por lo general en la mayoría de las empresas nos habilita a brindar estas capacitaciones del nuevo sistema a los clientes, a los usuarios finales y demás. Entonces,
es muy frecuente, es muy común que cuando se entrega un sistema, se entrega un proyecto, los que realicen esas capacitaciones a los usuarios finales y demás sean los testers, como también así lo que den soporte y ayuda a los clientes cuando estamos entregando el software. ¿Bien? Como van a ir viendo, el tester, desde que empieza el proyecto hasta que termina, en todas las etapas participa con ciertos objetivos y tiene ciertas tareas en las cuales puede ayudar. Esto es una especie de modelo en B corta, no me quedó muy bien en B corta, pero es una B corta, imagínensela como una B corta, que es básicamente para tratar de graficar cómo se desarrollan los sistemas o las etapas. Visto muy alto nivel, muy alto nivel. En una primera etapa siempre los sistemas tienen una definición de requerimientos, que son los pedidos que hace el cliente, son pedidos globales, generales. Bien, yo quiero que mi sistema tenga un registro, yo quiero que mi sistema permita retirar un producto en una tienda, o quiero que tener envío a domicilio. Bueno, cosas muy generales. Seguido a eso, se realiza una definición funcional, que es un análisis más detallado de eso mismo, lo hacen los analistas funcionales, donde van bajando un poco más a nivel esos requerimientos, es decir, bueno, el requerimiento de que mi tienda pueda ofrecer tiendas físicas para ir a retirar el producto. Bueno, un analista les preguntará, bueno, ¿cómo lo querés hacer? Si lo querés poner en un mapa para que el usuario encuentre fácilmente las tiendas que tienen más cerca. Bueno, se amplía mucho más el requerimiento anteriormente. Después es una definición de técnica ya más de integración, de cómo se van a, eso ya es más técnico de desarrollo, donde se va a ir definiendo la arquitectura del software, las diferentes funcionalidades y cómo se van a ir integrando. Luego se definen también técnicamente cuáles van a ser los componentes de código que van a utilizar, y luego se codifica. Así, básicamente, vamos haciendo el paso hasta que llegamos al código. Una vez que el código está hecho, empezamos con lo que son las pruebas. Nosotros tenemos 4 niveles de testing que podemos realizar. Y cada uno de esos niveles se corresponden con los niveles que le venía mencionando. Bien. Por ejemplo, una vez que se codificó, lo primero que vamos a hacer son pruebas sobre los componentes, solo, es decir, si se codifica un componente, lo vamos a probar solamente ese componente, cómo funciona tal vez un método, tal vez una función. Vamos a probar solamente cómo funciona lógicamente esa función separada del sistema, para encontrar errores propios de esa función, es decir, propios de cómo trabaja esa función o ese método, bien, cálculo, lógica de esa función. Porque esa función en ese momento todavía no está integrada al sistema. Una vez que está integrada al sistema, y ya nos aseguramos que la función trabaja correctamente, la integramos al sistema y hacemos pruebas de integración para encontrar otro tipo de errores, no tanto en la lógica de la función, sino en cómo se comunica esas funciones con todas las otras integradas ya en el sistema. Bien, seguramente esa función recibirá datos, procesará y enviará datos a otra funcionalidad o otra función. Esa recepción y envío de información entre componentes la probamos con las pruebas de integración. Entonces ahí vamos a detectar errores, pero de otra naturaleza, solamente de envío de información. Luego vamos a ejecutar las pruebas de sistema. Ahí son las pruebas, sí, la que más podemos conocer, la que más entendemos. Son las pruebas que nos ponemos del lado del usuario final y vemos al sistema como una especie de
caja negra, donde tenemos que hacer un requerimiento y probar, y que el sistema procese algo y lo devuelva, pero ya utilizando el sistema. Y luego vienen las pruebas de aceptación, que son las pruebas que realiza el cliente final. En realidad, esa no la ejecuta el equipo de testing, sino son responsabilidad del cliente en hacer las últimas pruebas, ¿bien? Por lo general ahí participamos como ayuda a esas pruebas, ¿bien? Esto es mucho más amplio, pero es una idea un poquito de cómo trabajamos en el proyecto. Ahora, tenemos diferentes pruebas. La idea del testing es ver al sistema desde diferentes aspectos. No solamente vamos a ejecutar pruebas y vamos a encontrar errores, sino que vamos a ejecutar diferentes tipos de pruebas para encontrar diferentes errores. Pero lo bueno es saber que al sistema lo vamos a atacar, por decirlo de alguna forma, desde diferentes aspectos, con diferentes visiones y técnicas que van a encontrar diferentes tipos de errores. Bien, vamos a hacer pruebas funcionales, se llaman. Son pruebas, hay muchas técnicas que se engloban dentro de esta, pero se focaliza en probar qué es lo que hace el sistema. Bien, con esa pregunta fundamental. Si el sistema hace lo que tiene que hacer. Es decir, si tengo un registro, que el sistema registre al usuario. Bien, hizo lo que tiene que hacer. Si tiene que iniciar sesión, ingresar un usuario y una clave, y probaremos que luego de eso el usuario quede con la sesión iniciada. Entonces vamos a ir probando qué es lo que hace. Simplemente que si entró A, procesa, salga B, que es lo que tiene que hacer. Para eso, por lo general, nos llegan requerimientos de índole funcional. Cuando hablamos de documentos funcionales, son documentos que explican cómo debe funcionar el sistema sin tener un aspecto técnico ni de desarrollo, ni de la arquitectura, ni demás, sino son documentos donde explica fácilmente qué es lo que tiene que hacer un sistema. ¿Okay? Entonces, pruebas funcionales es verificar siempre qué es lo que hace el sistema. Y tenemos muchas técnicas para hacer eso. Y vamos a valernos siempre, vamos a tener la visión siempre de un usuario final. Después vamos a hacer ciertas pruebas que se llaman no funcionales. Es decir, ya sabemos que el sistema hace lo que tiene que hacer. Es decir, registra al usuario. Bien, lo registró. Ahora tenemos que validar y probar cómo lo hace. ¿Bien? Porque no es lo mismo que registra a un usuario en 3 minutos que lo registre en 2 segundos. Si hoy tenemos un registro de un usuario donde el usuario hizo clic en guardar y tiene que esperar 3 minutos para que lo registre, eso por más que lo registre y ande, no sirve. No tiene calidad esa parte. O utiliza muchos recursos, tal vez para hacer una acción, consulta a muchos servidores de la base de datos, mucha memoria, mucho lo que fuera, haciendo que el sistema sea lento y demás, haciendo en definitiva que la calidad de nuestro software no sea la indicada. Entonces, con las pruebas no funcionales nos aseguramos que el sistema hace lo que tiene que hacer, pero de la mejor manera. Bien. Ahí nos vamos a focalizar en el cómo. No tanto en qué es lo que hace, porque ya lo probamos antes, sino en el cómo. Entonces nos vamos a adentrar adentro del sistema y vamos a ver qué paso hace internamente, por ejemplo, para registrar a un usuario. ¿Qué tablas guarda? ¿Cómo las guarda cómo guarda el usuario en la base de datos? Si tiene que consultar otros sistemas y demás. ¿Cuánto tiempo tarda, fundamentalmente? Y muchos aspectos más que son más técnicos. ¿Bien? Después tenemos otras pruebas estructurales, le decimos, o de caja blanca. Las pruebas funcionales se llaman pruebas caja negra, porque al sistema lo vemos así, como una caja negra, es decir, no vemos lo que pasa dentro del sistema. En esas pruebas no nos interesa qué es
lo que pasa adentro del sistema. No importa si hay un monito trabajando ahí adentro, mientras que lo registra el usuario, para nosotros va a estar bien. Pero en las pruebas estructurales, ahí sí vamos a ver qué es lo que pasa adentro del sistema, cómo está codificado, vamos a ver el código del sistema, si, por ejemplo, si está bien codificado, si es mantenible y demás. Entonces, por eso se llama técnica caja blanca, porque nos metemos adentro del sistema. Entre paréntesis, por lo general, este tipo de prueba de caja blanca no es como responsabilidad estricta en la mayoría de los trabajos del equipo de testing, sino son técnicas que la hace los desarrolladores o el equipo de desarrollo. Después tenemos otras pruebas que están relacionadas al cambio, es decir, nuestro sistema, una vez que lo implementamos, el sistema va a estar evolucionando continuamente, en el sentido de que se le van a estar agregando nuevas funcionalidades, por un lado, y se le van a estar corrigiendo seguramente errores que surjan por el otro. Es decir, que el sistema va a estar cambiando. Para eso, para ese evento, de cuando el sistema cambia por cualquier motivo, porque se le agregó una nueva funcionalidad, porque se le corrigió algo, porque se cambió alguno de sus componentes y el sistema cambió, ejecutamos cierto tipo de pruebas que detectan errores que hayan surgido por ese cambio. Bien. Son pruebas orientadas a detectar ese tipo de errores. Acá están mencionadas, para cada una de esas clasificación, qué tipos de pruebas utilizamos, para que es medio largo comentar todas. Pero bueno, para mencionarlas, en las funcionales van a estar las pruebas de sistemas, que como les decía, son las pruebas que más conocemos. Tenemos pruebas de humo, que son pruebas tal vez para realizar sobre un sistema sin preparación previa o sin caso de prueba y demás. Pero son siempre pruebas, como yo les decía, viéndolo como una caja negra y como un usuario final. Acá están todas las pruebas no funcionales. En el curso hay un capítulo un módulo entero que nos lleva a las pruebas no funcionales, que son las pruebas de performance, se llaman a veces. Que son las que están mencionadas acá y son importantes, le vamos a ver la importancia que se merecen, porque vamos a estudiar de qué se tratan cada una, e incluso vamos a hacer un poco de práctica sobre esto, con una herramienta que se llama JMeter, que es la herramienta por excelencia en pruebas de performance. La idea no es ser experto en pruebas de performance después del curso, pero sí conocer de qué se tratan estas pruebas. Las pruebas de performance básicamente miden cómo se comporta un sistema en cuanto a su tiempo de respuesta. También eso se define y tenemos ciertos indicadores que cumplir. Es decir, bueno, el sistema tiene que cargar tal página en tantos milisegundos o lo que fuera. Eso también se mide con herramientas y demás. Después tenemos una prueba, un test de carga, que ahí es donde vamos a probar cómo se comporta el sistema ante una carga masiva. Bien, por ejemplo, si en las pruebas funcionales probamos cómo se registra un usuario, bueno, eso es cómo está el sistema cuando se registra un usuario, pero tal vez el sistema cuando esté público se van a estar registrando 1000 usuarios y seguramente el sistema no se va a comportar de la misma forma cuando se registran 1000 usuarios que cuando se registra uno. Entonces, por medio de JMeter y demás, podemos hacer pruebas simulando esa carga. Bien, podemos decir, bueno, quiero ver cómo mi sistema responde cuando se registran 1000 usuarios en el transcurso de un segundo, por ejemplo. Bien, entonces ahí vamos viendo y vamos midiendo muchas métricas e indicadores de cómo se va comportando y cómo va respondiendo el sistema en ese momento, con esa carga. Eso se utiliza mucho cuando hay sistemas que tienen que pasar por un Cyber Monday, un Black Friday y demás, que saben que en cierto momento van a tener una carga masiva de datos. Bien, tal vez un sistema
reserva de entrada para un evento y demás, que entran todos juntos a comprar. Bueno, estas pruebas se realizan para validar que el sistema pueda soportar esa carga masiva de concurrencia de los usuarios. Y la prueba de estrés es similar, pero es un poquito más amplia que la prueba de carga. Es decir, si nuestro sistema tiene que soportar 1000 usuarios en un segundo, la carga de 1000 usuarios en un segundo, y lo hace, van a dar bien las pruebas de carga. Con las pruebas de estrés vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema en algo mayor, en cómo se comporta cuando se registran 10.000 usuarios en un segundo, o sea, algo para lo que no está preparado el sistema. Ahí vamos a esperar que el sistema ocurra un error, seguramente se caerá, tendrá sus problemas porque no fue construido para eso, pero vamos a evaluar cómo se guardó la información, si el sistema quedó vulnerable, cómo se recupera el sistema, bueno, muchas pruebas que vamos a ir viendo sobre ese tipo de testing. Bueno, y después hay mucho más, no me quiero ir porque si no voy a demorar mucho, pero están las pruebas de usabilidad, fiabilidad y demás. En las pruebas estructurales son diferentes técnicas que básicamente lo que se hace es pruebas sobre el código directamente. Esas pruebas por ahí nos ayudan a detectar errores que desde el sistema no llegamos a ejecutar esa parte del código, ¿bien? Tal vez alguna parte del código que nunca se accede desde el sistema nunca se accede a esa parte del código, se dice código muerto. Una variable que está inicializada y después no está utilizada. Bueno, muchos errores que por ahí que se detectan mirando el código. Y dos pruebas relacionadas al cambio que le decía. Las principales son las pruebas de regresión, que ejecutamos muy seguido, y en el curso también la vamos a ver, que son pruebas que ante un cambio vamos a ir a probar lo principal de mi sistema para verificar que todavía siga funcionando bien luego de ese cambio. Por más que el cambio no haya sido sobre esa funcionalidad. Bien, yo tengo un sistema con 3 funcionalidades y se cambió la número 1 solamente. Bueno, en las pruebas de regresión valido, además de ese cambio, la funcionalidad 2 y 3 para asegurarme de que siga funcionando correctamente. En la planificación, en la etapa inicial, que es cuando comienza el proyecto, nosotros ahí empezamos a definir nuestro plan de testing, donde vamos a definir cuál va a ser el alcance de las pruebas, cómo lo vamos a probar, qué cosas van a estar incluidas dentro de las pruebas de nuestro sistema, qué cosas no vamos a probar de nuestro sistema, cuáles son los riesgos que vamos a tener durante el proyecto, quiénes van a ser los testers involucrados. Toda una planificación inicial de lo que va a ser nuestro proceso de testing. Y esa es la etapa, por ejemplo, que se coincide con la etapa de inicialización de un proyecto en general. Cuando el proyecto está iniciando y estamos relevando los primeros requerimientos con el cliente, nosotros estamos haciendo también esta planificación. A su vez de que también es muy importante que el tester esté, por ejemplo, en esas reuniones de relevamiento de los requerimientos y aporte tal vez desde su perspectiva ciertos consejos que se puedan ir dando y que ayuden a la toma de decisiones, ¿bien? Tal vez, si se está en una reunión y se tiene que evaluar, por dar un ejemplo, a ver si lo dejamos más claro, si tenemos que evaluar dentro de nuestro sitio el modo de pago, si tiene que estar, el modo de pago tiene que ser nuestro, desarrollo nuestro, estar incluido dentro del sitio, o utilizamos un módulo externo, sea, no sé, Mercado Pago, o algún módulo externo que solamente se dedica a hacer el pago. Y si estamos en la disyuntiva de tomar una u otra decisión, el tester es una persona muy indicada a saber, por ejemplo, la tasa de errores que tuvo en otros proyectos similares con cada una de las opciones. Y ayude tal vez eso a inclinar la balanza para tomar una u otra decisión. Bien, tal vez puedo decir, el hecho de utilizar un agente externo de pago nos libra de cierta cantidad de errores o ciertos tipos de errores.
el hecho de tenerlo integrado en nuestro sistema nos provoca un riesgo de tener otros errores. Bueno, cuanto más pueda participar el tester en las primeras etapas, mejor, porque después, además de producir un beneficio para el proyecto en general, de dar una mirada más detallada como la del tester, también va adquiriendo el mismo tester el conocimiento de todo el proyecto para después llegar al momento de ejecutarlo y diseñarlo ya con el conocimiento avanzado. ¿Bien? No es lo mismo tomar un sistema directamente desde que lo escribió el analista o desde que participamos en las reuniones previamente. Bueno, después viene una etapa de planificación, donde vamos a ir justamente planificando cuáles van a ser nuestras actividades, cuándo vamos a estar diseñando los casos de prueba, cuándo vamos a estar probando, cómo lo vamos a estar probando, qué estrategia de testing vamos a ir realizando, todo eso lo vamos a ir definiendo en esa etapa. La etapa de diseño habla sobre justamente ahí vamos a diseñar, vamos a escribir qué pruebas vamos a hacer para llegar a la prueba al momento de ejecución, ejecutarlas, y después queda una etapa de cierre de proyectos donde hacemos un cierre de proyectos presentando métricas, informes, lecciones aprendidas y demás, pero es muy cortita esa etapa. A lo largo de toda esa etapa, de principio a fin, hay una etapa de control y de seguimiento que la va realizando el líder de testing, el gestor del proyecto de testing, donde va verificando y controlando que todo vaya según lo planificado y tomando diferentes acciones para que no, si hubiera desviaciones o no, la va corrigiendo. Como les decía, en la etapa de diseño definimos qué pruebas vamos a realizar. Y definir qué pruebas vamos a realizar lo hacemos por medio de casos de prueba. ¿Qué son los casos de prueba? Los casos de prueba son una especie de receta de cocina. Es como vamos a escribir paso por paso qué acciones tiene que hacer el usuario para obtener un resultado dentro del sistema. Bien, pero como cuando cocinan una torta le dicen hay que poner, bueno, yo justo de eso no sé nada, pero digo, hay que poner agua, leche, tanto de leche, tanto, y así paso por paso para obtener una torta. Bueno, nosotros vamos a tomar una funcionalidad del sistema, por ejemplo, el registro. Vamos a escribir paso por paso qué tiene que hacer el usuario para registrarse, y como resultado esperado va a tener el registro del usuario. Eso lo vamos a escribir en lo que se llama un caso de prueba. Y así vamos a ir haciendo muchos casos de prueba. La idea con los casos de prueba es tomar una funcionalidad y de esa funcionalidad desglosarla en pequeñas funcionalidades que tienen que cumplir el sistema para escribir los casos de prueba. Bien, tal vez un caso de prueba sea así, registrarse, pero tal vez sea otro caso de prueba que muestre un mensaje de error cuando falta escribir un campo, por ejemplo, campo obligatorio. Y así con cada una vamos a ir dividiendo el sistema que tenemos que probar en funcionalidades muy pequeñas, mínimas, y sobre esas funcionalidades mínimas vamos a ir haciendo muchas pruebas. Bien. Por ahí se dice que los casos de prueba son medio como el análogo al píxel del monitor. Vieron que el monitor está dividido en píxeles. Bueno, para un sistema, los casos de prueba serían como los píxeles, donde explica o donde prueba la mínima funcionalidad de un sistema. Bueno, esto un poquito ya se lo conté, pero para mencionar los tipos de técnicas en general, caja negra y caja blanca, un poquito ya es lo que les conté anteriormente. Hay un tipo de testing que se hace basado en la experiencia del usuario, que es un tipo de testing donde ya usuarios experimentados, no solamente en testing, sino en el mismo sistema, que ya conocen el sistema, ejecutan pruebas focalizadas en encontrar ciertos errores que ya saben que van a suceder. Bien, solo cuando vamos pasando el tiempo, pasando los proyectos, y tenemos ciertas funcionalidades que vamos probando siempre las mismas funcionalidades en diferentes proyectos,
sabemos más o menos cuáles son los errores más comunes en esos aspectos y vamos a hacer todas las pruebas para ir a detectar ese tipo de pruebas, ese tipo de errores particularmente. Una cosa que vamos a ver también en el curso es un poquito la diferencia entre defecto, falla y error. Esto, la verdad que es un tema muy de la certificación, que le decía principalmente, y es una de las principales preguntas dentro del examen. Pero como para identificar un poco y diferenciar conceptualmente esas tres palabras, si bien nosotros en el día a día hablamos de con cualquiera de esas tres palabras para mencionar un error, en realidad el error hace referencia a justamente la equivocación de un desarrollador o alguien que escribe en el código, o sea, cuando una persona está codificando se equivoca, comete lo que se llama un error. Ese error, cuando está en el código, se llama defecto. Y cuando el sistema ejecuta ese defecto que está en el código, se llama falla. Entonces, lo que nosotros detectamos realmente no son errores, son fallas del sistema. También eso es importante porque no es que nosotros probamos y detectamos errores de las personas que trabajan en el software o que codifican, sino nuestras pruebas siempre son objetivas en cuanto al sistema. ¿Bien? Nosotros siempre encontramos errores al sistema, no a quien lo haya desarrollado ni haya trabajado en eso. Esto también un poquito ya se lo mencionaba, pero también está puesto, porque en el curso también lo vamos a ver bastante, es todas las pruebas de regresión. Hoy en día nosotros utilizamos mucho este tipo de testing porque los sistemas evolucionan continuamente y continuamente vamos versionando el sistema y vamos verificando que las funciones anteriores continúen funcionando de la manera correcta. Para eso tan sencillo como les digo, probar que lo que antes funcionaba bien siga funcionando bien, hay toda una planificación que se hace y un estudio que se hace sobre qué es lo que se va a probar, sobre qué casos de pruebas vamos a ejecutar, qué funcionalidades le vamos a dedicar tiempo y a cuáles no. Bueno, ya más o menos terminando, porque así no se hace tan largo. Estos son un poquito los roles que hay dentro de un equipo de testing. Por lo general, están puestos los roles, no significa que sean personas diferentes, pueden ser las mismas personas, pero bueno, tenemos un rol que se encarga de diseñar las pruebas, es decir, de quién es de qué es lo que se va a probar, de definir todas esas pruebas, no de probarlas, sino de escribir los casos de pruebas y demás. Hay otra persona o rol que es el tester, el que va a ejecutar las pruebas puntualmente. Tenemos un rol que realiza las pruebas automatizadas, que son las pruebas que se ejecutan con Selenium y demás. Ese puede ser un rol. Hay un rol que, esto lo menciona la norma, solamente está ahí, es un aspecto técnico, que es la persona que se va a encargar de preparar todas las pruebas en cuanto al ambiente, al sistema y demás, para que esté todo listo para las pruebas, pero mucho no lo utilizamos. Está acá porque vamos a aprender, la idea del curso es aprender sobre la certificación, entonces lo vamos a ir viendo. Y estos son los principales, bueno, y acá está el jefe que básicamente, como está acá, mira lo que hacen los demás, el que hace las pruebas, y el que va gestionando todo el equipo a lo largo del proyecto. Estos equipos de testing, y también lo que nos enseña la certificación del ISTQB, es que va a tener mayor efectividad cuanto más independiente sea del equipo de desarrollo. Se dice que está medido que, por ejemplo, equipos de testing que pertenecen a otra empresa diferente a la que desarrolló el software, al estar más separado tiene más objetividad sobre el sistema y
más independencia del equipo de desarrollo, por ende tiene más posibilidades de encontrar o de llegar a una mejor calidad del software. ¿Bien? Simplemente eso. La actividad de detección de errores se incrementa con la independencia del equipo de testing. Cuanto más independiente sea uno del otro, va a aumentar la posibilidad de encontrar más errores. Esto es también algo que nos enseña la certificación. Bien, no es tan así como se muestra en la imagen, no es que nos odiamos con los desarrolladores, pero casi. Una de las cosas que vamos a ver también en el curso y que podemos ver ahora también es el perfil que tienen que tener más allá de lo técnico y más allá de los conceptos puntuales de testing. El tester termina siendo, para encontrar errores, termina siendo una persona muy detallista. La idea es que sea detallista con el sistema, que pruebe todas las posibilidades posibles, que vea hasta el más mínimo detalle y a bajo nivel el funcionamiento del sistema, lo pueda comprender, es fundamental y es una de las cosas que hacemos en las primeras etapas antes de comenzar a diseñar y a probar. Nosotros tenemos que comprender el sistema más que nadie. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Tenemos que comprender más que nadie. Y muchas veces depende del sistema que estemos trabajando, eso es más fácil o menos fácil. Estamos en un sistema de un laboratorio químico o de algo más, un negocio más complejo, o el sistema es más complejo, por ahí es más difícil de entenderlo. Entonces tenemos que tener una comprensión total de todo lo que hace el sistema. ¿Bien? Bueno, tenemos que ser imparcial, como le decía, porque lo que estamos probando siempre es el software, no es el trabajo de nadie, no le encontramos errores a las personas, sino al software. Y sobre todo tenemos que ser ordenados en todo nuestro trabajo. Vamos a ver que van a ir viendo que en todos los proyectos en los que trabajamos manejamos gran cantidad de pruebas, muchísimas cantidades de pruebas, escribimos muchísimos casos de pruebas, detectamos muchísimos errores, y si no somos ordenados en ese sentido con todas las pruebas que tenemos que hacer y demás, lleva a que no hagamos todas las pruebas necesarias y a que los errores se terminen produciendo y se terminen filtrando. Vamos a hablar también de herramientas, mucho, como les decía, para automatizar está Selenium. Selenium se automatiza, para eso se necesita saber programar y codificar. Nosotros en el curso vamos a ver cómo podemos automatizar con Selenium sin saber programar, sin poner código, y vamos a hacer una pequeña práctica sobre eso también. Vamos a hacer una práctica con Jmeter, que es todo lo que mide las pruebas de performance y demás. Y hay herramientas que son de gestión de testing, esa la vamos a ir viendo en general, como Jira. Bueno, TestLink es gratis, esa es una herramienta gratis, pero Jira, lo que antes era, ahora es DevOps, que antes era TFS, son herramientas donde gestionamos todas nuestras actividades dentro de nuestro proyecto. Selenium maneja cualquier lenguaje, C Sharp, Java, .NET, no se puede manejar en cualquier lenguaje que se conozca, ¿bien? Es independiente del lenguaje sobre el cual se quiera programar. Selenium es una librería, o es es una plataforma con ciertas funcionalidades, métodos, para automatizar pruebas. Ahora, ¿cómo automatizo esas pruebas? Codificando. ¿Cómo codifico? En un lenguaje de programación, que puede ser el que yo sepa, y ya sea Java, .NET, C Sharp, lo que fuera. Hay otras herramientas que son pagas, que te obligan a desarrollar en cierto código. Bueno, Selenium no. Tanto Selenium, o sea, pruebas automatizadas, como pruebas de performance, son pruebas más técnicas, digamos, que ahí para poder ejecutarlas realmente, necesitamos saber
otros conceptos como codificar, como saber de base de datos, o saber de analizar, por ejemplo, un informe que nos pueda dar Jmeter. Entonces en el curso lo vamos a focalizar más a lo que es conceptualmente, cosa que ustedes puedan saber claramente a qué se refieren con las pruebas de performance y a qué se refiere con las pruebas de automatización. Y después, si les gusta, ustedes pueden hacer cursos y demás y especializarse. Son especialidades propias. Hoy en día, dentro del mercado de testing, hay 3 roles principales. El tester manual, funcional, que es puntualmente lo del curso. El tester que automatiza, que realiza solamente automatizaciones de pruebas. Y el tester que realiza pruebas de performance. Si hay que ponerle un número, yo diría que el 75% de todos los testers son testers manuales, o por donde se empieza dentro del mercado de testing, dentro del mundo del QA, se entra por el testing manual. Puede haber un 20% de personas dedicadas a la automatización, y las pruebas de performance sí son, en algunos lugares las realizan los equipos de testing, en otros lo realizan otros perfiles, pero no es tan común ese perfil dentro del mercado laboral, por decirlo de alguna forma. Pero justamente como la introducción a este mercado laboral mayormente se realiza por en QA manual, es el motivo, ¿no?, del curso. Estos son los principales conceptos. Imagínense, son muchos conceptos los que vamos a ir viendo en el testing, en el curso. Pero la idea es ir viendo cada uno de los aspectos fundamentales de QA en cada uno de los módulos. Por eso son 6 módulos. Cada módulo va a tener su parte teórica, va a tener su parte práctica. Principalmente vamos a hacer prácticas para escribir los casos de prueba, prácticas para probar, y a eso le vamos a dar mucho énfasis, porque es lo principal que debemos conocer. Vamos a conocer conceptualmente o teóricamente qué son las pruebas automatizadas. Vamos a hacer un poquito de pruebas automatizadas con Selenium, para que vean cómo automatizar algo sencillo. Lo mismo con las pruebas de performance. Vamos a entender bien qué es lo que de qué se trata esas pruebas de performance. Y vamos a hacer un poquito de prueba con Jmeter hasta donde nos permita los conocimientos que podamos tener. Y vamos a cerrar el curso con todo el aspecto que realiza, o la introducción a todas las tareas de liderazgo de un equipo de testing. Así que bueno, no, es una linda puerta para meterse dentro de todo lo que es hoy en día el desarrollo de software, que está bastante potenciado. Además, la certificación se llama ISTQB, o sea, I latina, ISTQB larga, donde se pueden bajar el material, pueden entrar a ese sitio, bajarse el material y leerlo. Pues eso es un curso que también se da en educación IT para ayudar a certificarlo. Bien, primero la idea sería hacer el curso por lo menos, primero para ir sabiendo los conocimientos, y después perfeccionarse en rendir ese examen, porque es un examen que se hace en función de ciertos materiales que ellos brindan. Bien, de mi lado, agradecerles por haberme escuchado y nos vemos en el curso, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.